Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Paso a Paso en nuestro podcast de Mundo Neurodiverso. Este espacio en donde platicamos y profundizamos sobre temas que giran en torno a la neurodiversidad. Yo soy Laura Ríos, soy cofundadora del Centro ATSAN y directora operativa. En ATSAN, trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos que presentan alguna condición del neurodesarrollo. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el doctor Jesús Guerrero. Él es neuropediatra y viene a platicarnos, a respondernos varias preguntas que tienen que ver sobre la medicina, sobre la causa del autismo, sobre algunos mitos y más cosas. Doctor, muchas gracias por estar aquí y te quiero pedir que nos puedas platicar un poco sobre tu experiencia para que las personas que nos escuchan te conozcan un poco mejor. Muchas gracias por la invitación, Laura. Soy el doctor Jesús Guerrero, soy neurólogo pediatra de la UNAM, del Instituto Nacional de Pediatría, y pues ya tengo aquí en Guadalajara trabajando 3 años como neuropediatra en la consulta privada y en el sector público también. Y pues es un gusto para mí venir a platicar de autismo, de déficit de atención, de estos temas que nos apasionan. Exacto, nos apasionan. Pues muchas gracias, doctor. Y empezamos con las preguntas. La primera pregunta, que es muy frecuente que los papás pues busquen respuesta para esto, ¿no? Y no solamente los que empiezan en este caminar de lo que es el espectro autista con sus hijos, sino incluso después de algunos años, ¿no? O los que van a ser papás también. O los que van a ser papás también, exactamente. Y ¿cuáles son estas creencias que ahora sabemos que son falsas, pero que de todas maneras hay personas que dicen, no es falso, sí es cierto, pero vamos derribando estos mitos sobre las causas del autismo, ¿no? Hay muchos como hipótesis, teorías. Platícanos sobre esto, por favor. Yo creo que una de las primeras fue la relación con los padres, o sea, incluso Asperger, que es de los primeros en hablar del autismo de alto funcionamiento, habla sobre el vínculo de la madre como un factor esencial para desarrollar autismo, incluso las etiqueta como madres refrigerador, madres que dan alimento pero no proveen amor, que son frías, y pues de alguna manera terrible, porque imagínate la carga emocional para la mamá, para el papá. La culpa. Exacto, y la culpa que de por sí es canija, o sea, y nada que ver, ¿no? De alguna manera es una condición que tiene un sustento químico, un sustento estructural, un sustento en la circuitería, y pues no es responsable únicamente de la crianza. Que si bien la dinámica familiar y los cambios que hagamos en casa, la terapia, todo lo que hay alrededor del niño va a mejorar su condición, pues no es el determinante, no es la causa. No es la causa. Sí, eso es como de las primeras que a través del tiempo la historia nos ha dado la respuesta, o sea, no son los papás. Que va ciclando, ¿no? Que de repente otra vez vuelve a creerse esto que fue. Sí, hemos escuchado otras teorías. Por ejemplo, una de las más difundidas es sobre las vacunas. ¿Qué nos puedes decir sobre este mito de que las vacunas causan autismo? Y justo qué terror, ¿no? Qué terror que dejemos de vacunar a un niño, porque definitivamente sí hay complicaciones con las vacunas. Lo más frecuente es fiebre, de repente alguna entidad más inusual, Guillain-Barré, alguna situación neurológica. Nada que ver con el autismo, eso sí. Okay. Lo primero sería, ahí en casa hay más riesgo en no vacunar a un niño que en vacunarlo, existiendo complicaciones de la vacuna, ¿no? Y lo siguiente, con respecto a la vacuna, pues fue este señor Wakefield, que incluso platicamos hace un momento atrás de cámara, que perdió la licencia médica, que difunde, ¿no?, que la vacuna es causante de autismo. Él hace esta asociación entre la vacuna, invaginación intestinal, que es un padecimiento similar al apendicitis, un padecimiento quirúrgico, un padecimiento doloroso abdominal, donde falsea la información para él poder sustentar su estudio, de alguna manera generar fama, yo creo, generar nombre o generar polémica. Exacto. Y pues después incluso la revista Lancet, que es como, híjole, ¿qué te digo? Sería como el National Geographic de la medicina, o sea, estaba buscando ahí una manera de explicarme. Lancet se retracta, se emite otro artículo donde dice, no es cierto, ya demostramos que esto es falso.
Y pues el daño que hizo nos ha acompañado los siguientes décadas, ¿no? Todavía hay papás que tienen como este miedo de decir, ¿lo vacuno o no lo vacuno? O incluso ya con el diagnóstico podemos decir, híjole, mejor no lo vacuno para que no vaya a empeorar. Y pues esto es algo más, exacto, más que demostrado que es falso. Ok, sí, fíjate qué importante lo que mencionas. Uno, que este médico que le quitaron la licencia debido a este estudio o esto que él dijo, ¿no? Que falseó la información. O sea, que se pudo comprobar que lo que él hizo era falso. Como bien dices, sigue teniendo impacto. Y es muy importante mencionar que, sí, como dices, al remitirnos a todos estos datos, si seguimos el caso de este doctor, nos vamos a dar cuenta que no se puede comprobar para nada que las vacunas causen autismo. Y, como bien dices, es peor no vacunar. Exacto, y sigue siendo un líder antivacuna. Yo creo que lo importante ahí en casa es que sepan que la medicina, la psicología, la nutrición, o sea, todo ya se hace con base a evidencias. Anteriormente uno iba con el doctor viejito y decía, pues es el que tiene más acumulado, o el psicólogo de muchos años de experiencia, ¿no? Y actualmente la gente joven tenemos oportunidad de dar una atención con la misma calidad, basándonos en la evidencia, que es lo que ha funcionado en Estados Unidos, en Japón, en China, en Canadá, en Alemania, y de alguna manera reúnes todo este conocimiento universal que existe y puedes tomar las mejores decisiones para el paciente, o puedes incluso tener la certeza de lo que va a ayudarte o no te va a ayudar, ¿no? O sea, validamos mucho aquí. Yo creo que Atzan, igual la experiencia personal de cada papá o cada mamá que tiene un hijo con una condición de universidad y algo le resulta funcional o no, pero creo que siempre hay que basarnos en la evidencia y acérquense al experto. De alguna manera acercarnos al experto para que nos informe y que ustedes en casa puedan decidir informados, ¿no? Muy bien, de acuerdo contigo. Hay otro también muy fuerte que es la alimentación. Hay una, como que hipótesis o teoría, no sé cómo llamarlo, que dice que una mala alimentación es que genera estas conductas que son típicas en el espectro autista y que hay incluso personas que se atreven a decir que una mala alimentación causa el autismo y al cambiarla, que son dietas muy restrictivas, sí, que quitan muchísimos alimentos y que básicamente dice que todo lo que existe no lo debemos de comer, todo ¿no? rico. Ajá, que si lo transgénico, que si la caseína, que si el gluten, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿en verdad se ha podido comprobar que esto causa las conductas autistas? Hay estudios. O sea, yo creo que lo primero sería definir cerebro hay en todos lados. O sea, incluso el tubo digestivo tiene cerebro, que es el eje intestino-cerebro. Hay dos capas de sistema nervioso que se llaman plexo de Meissner y de Auerbach, que de alguna manera son los que dan la función motora al tubo digestivo. Y hay una asociación también entre la alimentación y algunas situaciones conductuales o de desarrollo, pero definitivamente no hay ninguna evidencia que en este momento sostenga que el autismo es por la alimentación. Okay. Sí existe, sobre todo Flavel. Flavel es, todavía no ha pasado una guía. La investigación, la medicina tiene que cumplir ciertos requisitos para considerarse tan certero que pase una guía y sea una recomendación universal. Por ejemplo, yo tengo tuberculosis, el tratamiento es DOTPAL, aquí en China, en Estados Unidos. Entonces, igual para autismo, para TDA, para las condiciones de divergencia, hay situaciones que pasan a guía como la terapia. La terapia es el eje angular del tratamiento en autismo. Entonces, todavía la alimentación o las dietas no tienen este lugar dentro de la atención clínica. Si bien quitar el gluten se ha demostrado algún proceso de mejoría en la conducta, pues no existe esta recomendación de que yo de primera instancia a un paciente que ya con un problema conductual le diga, ¿sabes qué? Fuera gluten. Aparte es complicadísimo y es caro. Entonces yo lo que sí les digo en consulta es, si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien, porque el gluten está hasta en la pasta de dientes. Entonces exactamente. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque luego le quitas a tu hijo alimentos que sí consume, que la galleta, que la tortilla, que no sé, algún otro tipo de la pasta, por ejemplo, y no quitamos todo lo demás y pues tenemos ese sesgo, ¿no? Pero en resumen, no hay evidencia de que el autismo tenga una correlación nutricional en este momento. Sí. En un futuro a lo mejor. Habrá que ver, o sea, que habrá que checar los estudios, pero como bien dices, tal vez el costo que implica el retirar el gluten u otros alimentos de mi familia, no de mi vida, a lo mejor no me está dando los resultados que se supone que están dando, porque todavía es muy ambiguo si en verdad ayuda. Está más como anecdótico, ¿no? Claro. O sea, como que algunas papás dicen me funcionó, pero hay muchos papás
que no son, que ellos no van y hacen testimonio, ¿no? De que a mí no me funcionó, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es muy frecuente, que es el sesgo de seguimiento, donde también si al paciente le va mal, pues muchas veces no regreso, no lo intento, no lo difunde, ¿no? O sea, entonces tenemos más evidencia en redes sociales, por ejemplo, de quien dice, me funcionó. Que ahí también hay un margen de error bien importante, porque yo creo que es frecuente que digo, voy a quitar el gluten, a la par que tengo mi terapia, a la par que voy con mi doctor, Exacto. a la par que ya lo estoy llevando a la escuela, y el niño mejora, y es donde dices, mejoró porque... ¿Por qué mejoró? Exacto, que de todo. Y que sabemos que pues la terapia y la parte médica está más comprobada que esto. Y que muchas veces hay un mal diagnóstico. O sea, desde origen... Sí, eso también. También eso pasa. ¿Qué tal que este niño es celíaco? Y entonces cambian la dieta y le funciona porque es celíaco y después se dan cuenta y realmente no tiene autismo, ¿no? Exacto. Que ahí realmente la proporción de celiaquía en nuestro país no es tan alta, pero sí, definitivamente por ahí se nos puede escapar alguien, ¿no? Ajá, de acuerdo. Y ¿cuándo es necesario que un autista, una persona con autismo, las diferentes formas en las que se quiera nombrar, alguien que esté en el espectro, deba de acudir con el neurólogo? Yo creo que todos los pacientes que tienen trastorno del espectro autista deberían acudir alguna vez con neuro para ver qué podemos trabajar. Definitivamente el eje central es la terapia. O sea, todos tienen que tener terapia de intervención, terapia conductual, terapia de algún tipo para poder mejorar la situación del paciente. Yo les digo a los papás que a veces hay niños que tenemos que corregir estas situaciones, a lo mejor de conducta, de sueño, de alimentación, pero también está padrísimo que hay niños que no tienen un problema activo, que el papá te dice, pues es que yo no batallo, pero que a lo mejor podemos mejorarlo, a lo mejor podemos hacer que tenga una mejor comunicación. O sea, porque muchas veces hablo, pero no converso, ¿no? Entonces, a veces también podemos empujar ciertas conductas para que esté mejor y no para evitar que empeore, ¿no? Entonces, sepamos que lo más frecuente, los trastornos del sueño, ¿no? También. Sí, eso es algo muy importante. Igual vamos abordando también esa parte. Exacto. Porque los papás nos preguntan mucho, porque lo viven en casa. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos un programa aquí en la mañana de preescolarización y a veces nos hablan y dicen, no voy a poder ir porque se despertó a las 3 de la mañana y se acaba de dormir ahorita a las 8 de la mañana. Ni uno puede. Ajá, exacto, ni uno puede. Por darte un ejemplo, ¿no? Claro. O a las 8 de la mañana. Yo creo que es muy común, yo creo que es una queja frecuente de los papás. Uh-huh. Sí. ¿Se sabe por qué? O la verdad es que sabemos simplemente que es algo que se presenta en el espectro. Tiene que ver con la parte de neurotransmisión, o sea, de repente también con la hiperactividad o con la hiperexcitabilidad. De repente también con la cuestión de empatía, donde para mí día y noche es muy similar. Entonces yo digo, ok, me desperté a las 3 de la mañana, pues a jugar, ¿no? Sí. Y no existe esta conciencia a veces de decir, es hora de dormir, ¿no? Entonces hay muchas, es multifactorial, no diríamos que hay una sola causa. ¿Y se puede abordar? Definitivamente. Sí. O sea, lo primero tenemos que ver el espacio. O sea, primero que nada, los trastornos de sueño son más frecuentes en la población neurodiversa que en ningún otro sector. Más o menos 3/4 partes va a tener alguna repercusión en el sueño. Okay. Lo siguiente sería primero el espacio, que mi cama sea cómoda, que me guste, que esté ventilado, que esté limpio, que no me genere ahí algún tema también sensorial, porque de repente si yo soy hiperreactor, yo todo lo siento más intenso de lo que es, si mi cuarto huele a pinol o mi cuarto tiene muchos estímulos las visuales. sábanas, ¿no? ¿Qué tal que las sábanas estén muy rasposas para mí? Y que creo que más nosotros mexicanos como que nos encanta el peluchito, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal que al niño no le guste? Exacto, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Y por eso también involucren a sus terapeutas, o sea, pónganlas a trabajar, pregúntenles todo desde si está correcto esto, cómo es su perfil sensorial, qué puedo hacer para mejorar, para que él esté más cómodo, ¿no? Si ya hemos resuelto la parte del ambiente, lo siguiente que tendríamos que ver es la rutina de sueño. Porque a veces los niños son muy listos, les digo a los papás, el tarugo es uno. Entonces Sí. pasa que el niño se duerme a las 3 de la mañana, pero se levanta a las 3 de la tarde. Entonces el papá dice que tiene insomnio. Pues no tiene insomnio, tiene un ciclo de sueño que está modificado, donde él duerme 12 horas, pero las duerme en un horario que no es tan favorable, ¿no? Entonces hay uno preocupado y pues más bien lo que tenemos que hacer es modificar esta estructura del sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces los niños son muy sabios. Muchas veces ahí lo que tenemos que hacer es reestructurar. ¿Ok? Te dormiste a las 3 de la tarde, pues no va a haber siesta. O sea, tratar de empezar a quitar la siesta, sobre todo después de los 4, ya no lo recomendaríamos. Y empezar a levantarnos temprano. Es que no lo puedo levantar, a estimular. O sea, si damos algo novedoso, algo que le llame la atención, que le guste, pues va a ser mucho más fácil capturar la atención, ¿no? Okay. O de repente estos programas de terapia o de intervención o preescolarización, donde el niño tiene pues ocupado el día, ¿no? Y donde hay muchas cosas que le generen este interés o esta estructura o rutina para que él pueda, exacto, adecuar. Que le va moviendo los horarios. Exacto.
Ya después, cuando hemos mejorado esta cuestión de la dinámica del sueño, tendríamos que ver también qué aspectos favorables podemos modificar. Hay niños que el ruido les ayuda a dormir, sobre todo el ruido blanco y el ruido rosa tienen evidencia que mejoran el proceso de sueño. De repente, a lo mejor, sentarme yo, papá, contigo, acostarme un ratito. A veces el dormir juntos, muchos niños lo requieren, sobre todo cuando están pequeños. Creo que el colecho es muy útil. Ya en más grandes es discutible porque de alguna manera generamos también estos apegos ansiosos que no son tan favorables. Ok. ¿Qué más? Pues una vez que hemos establecido dinámicas positivas de sueño, donde a lo mejor también puedo comer algo benéfico en la noche, una comida muy copiosa o algo que me ayude a mejorar el proceso de sueño, bajarle al celular también de alguna manera. A las pantallas. Exacto, la pantalla 1 hora antes de dormir es terrible porque me excita, me hiperestimula. Sí. Y pues en cuarto lugar, de repente hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar, ¿no? La melatonina, que es una prohormona. Sí, justo te iba a preguntar por la melatonina. Es padrísima la melatonina. Básicamente la pineal, que es una glándula que está al centro del cerebro, con el estímulo de la oscuridad genera la liberación de esta prohormona que nos dice es hora de dormir. De ahí que muchas veces entramos a un cuarto oscuro y como que nos tumba el sueño, ¿no? Entonces podemos medio engañar ahí un poquito al cerebro y decir, vamos a empujar el proceso del sueño, sin que veas a tu hijo sedado. Y muy importante, casi ningún medicamento que usamos los neurólogos genera dependencia. Yo creo que el clásico al que tendríamos que tenerle un poquito de recelo son las benzodiazepinas, lo que es el clonazepam, el diazepam. Ahí a lo mejor un poco más de cautela, pero realmente el gabinete que seguramente tu neurólogo en casa, tu psiquiatra te está recetando, que incluye muchas veces risperidón, aripiprazol, el metilfenidato, definitivamente no va a generar adicción, ni va a generar... Algunas veces puede dar somnolencia, pero depende mucho de la dosis y podemos hacer ajustes. Al final, yo siempre le manejo a la mamá. ¿Qué vas a hacer si ves a tu hijo sedado o no lo ves bien? Suspendo. Perfecto, estoy de acuerdo. O sea, yo también cuando el medicamento no me da el efecto que estoy buscando, va para afuera o ajustamos. Muchas veces yo les digo que el medicamento es como la ropa. Hasta que no nos lo ponemos sabemos qué tan bien nos va. Entonces podemos pedir una talla más o una menos. O en el caso del fármaco, subirlo o bajarlo. O cambiarlo definitivamente. Pero lo que sí es un hecho es que si vemos a nuestro hijo sedado, muy apagado... Va para afuera. No le está funcionando. Exacto. Habría que hacer algún cambio. Y muchas veces también revisar cómo lo estamos administrando, ¿no? De repente, a lo mejor a mi mamá no me quedó clara la indicación. O de repente juego un poquito con los horarios, ¿no? Donde la dosis de la noche se me pasó y digo, pues se la doy ya a la 1 de la mañana que me acordé. Y luego su dosis matutina. Entonces estás combinando dosis y eso complica. O sea, hay que respetar los horarios y ante la duda que le pregunten a su médico, ¿no? Exacto. Y la vinculación nuevamente, o sea, las terapeutas muchas veces tienen como esa conciencia ya muy generada de cómo está el niño. Veo que desde que le damos risperidona mejoró esto, pero come más. Pero se me anda durmiendo en la mañana. Entonces podemos generar este trabajo en equipo que nos ayuda a que el niño esté mejor. Qué importante el trabajo en equipo. Totalmente. E incluso llevar como algún tipo de registro, ¿no? Algo que sugerimos nosotros aquí en Atsan es como una tablita, como un checklist. Exacto, esa es buena idea, ¿no? Y porque no nos damos, al momento de hacerlo por escrito, como ya en concreto, es que nos damos cuenta muchas cosas que si no lo hacemos así, la memoria nos falla. Exacto. Y nos damos cuenta, oye, pues está comiendo más, está durmiendo menos o más, está más irritable a tales horas o le está costando más trabajo ciertas actividades o al revés, está muy atento. O sea, como ser más objetivos, ¿no? Y ver la pantalla completa, porque yo creo que el medicamento es este terrorista que en cuanto entra, todos le echamos la culpa, ¿no? Entonces, pasa a menudo que, no sé, es que le dimos el medicamento hace 2 meses y ahorita justo empezó con que no me quiere dormir. No sé, y a lo mejor ya estamos en vacaciones, el niño ya no se levanta temprano, tiene menos actividad y pues es una cuestión más ambiental que propiamente del fármaco. Yo los invito a acercarse al especialista que los acompaña y preguntarle cuáles son los efectos adversos del medicamento, qué puedo esperar. Porque hay cosas que son plausibles y cosas que no. Por ejemplo, el famoso metilfenidato. Si tú me dices, es que desde que le doy metilfenidato se me duerme, no. O sea, quita el sueño. Me puede dar insomnio, exacto, pero sueño no te va a dar. Si me dices a lo mejor come menos, es un efecto adverso, genera anorexia, ¿no? Que podemos ahí medio hacer algunos ajustes para ayudarle, como el que comas antes de tomarlo, sobre todo las liberaciones inmediatas, los que duran poco en la sangre. Come el niño, medicamento, y va a estar listo para comer en unas 6 horas. Entonces, podemos jugar con ese tipo de cosas, pero conocer muy bien el perfil de tu medicamento. Muy bien. Entonces, ante la duda, todo comunicarlo y que el papá no sea, o uno como mamá no sea quien decide de,
pues le subo, le bajo, se lo doy, no se lo doy. No, pues de la mano de tu médico. Y muchas veces un papá informado puede tomar muchas decisiones padrísimo, ¿no? Okay. Yo trabajo mucho en la titulación del medicamento, vamos de poquito a más, para encontrar justo la dosis perfecta. Entonces, sobre todo, las mamás de hoy en día son bien abusadas, entonces yo les digo, mamá, si tuviste que con 6 gotitas de medicamento estábamos súper bien y con 8 se nos duerme mucho y ya pasó una semana, pues regresa a 6. O sea, manda un mensaje para estar yo enterado también para poner en mi expediente y la siguiente consulta saber que hicimos este cambio. Estar comunicados. Pero siéntete en la libertad a lo mejor de que si tú estás viendo que en la titulación una dosis era mejor que otra en una semana, pues podemos regresarnos, me avisas y lo platicamos, ¿no? De acuerdo. Sí, pero te preguntó, ¿no? Claro, o sea, sí. no lo decidió ella Claro, sola sí. por completo. O sea, de alguna manera, el vigilar sobre todo al niño, ¿no? Sí. Y cuando el medicamento lo permite, hay medicamentos que no nos dan chance. Por ejemplo, las liberaciones prolongadas, si tú rompes la tableta, la echas a perder. Entonces, ahí sí no podemos generar esta titulación, pero vamos vigilando, vamos. Hay que ir viendo cada situación. Exacto. Muy bien. Pues ya han quedado claras muchas de las preguntas. Te voy a invitar a una segunda parte porque queda pendiente este tema de los tratamientos. Súper. Como un poco alternativos que me gustaría muchísimo hablar sobre ellos. Entonces vamos concluyendo esta primera parte, este primer episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los que nos están escuchando. Recuerden, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y espero que no sea Spotify también. Síganos, nos pueden escribir. En verdad las revisamos todas sus preguntas, comentarios y dudas porque son importantes para nosotros para nuevos temas y nuevos episodios. Entonces, muchas gracias, nos despedimos y nos vemos en la parte número 2. Gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.